las encuestas no son realizadas por órganos autónomos. No puede ser uno inocente respecto a las encuestas en Chile. A esa pregunta le sigue otra pregunta, que es: ¿ha leído usted la Constitución? Y claro, así como el 95% dice que no, permitiendo que aparezca una editorial en el Mercurio diciendo ¿cómo es posible? O sea, ¿qué seriedad hay en una demanda de nueva Constitución cuando quien la hace reconoce no haber leído una nueva Constitución? O sea, en otras palabras, puede ser descartada. Yo creo que eso es un error fenomenal. Con eso, quien dice que se necesita una nueva Constitución a pesar de no haber leído la Constitución, muestra que entiende que es la Constitución mucho mejor que los profesores de Derecho Constitucional y, desde luego, los editorialistas del Mercurio. Porque, claro, para el profesor, para los abogados en general, la Constitución es un texto, es una norma jurídica que se alega en los tribunales, que tiene artículos, incisos, entonces no puedo hablar del artículo tanto de la Constitución. Es un texto que cuando uno le pregunta a un abogado ¿cómo se distingue la Constitución? ¿No? ¿Cuál es ese texto que es de la Constitución que se separa o se distingue de los demás textos, de las leyes, etcétera? El abogado va a decir: lo que distingue a ese texto es que es un texto especialmente difícil de modificar. En el caso chileno se requieren 3/5 o 2/3 de los votos de los senadores y diputados en ejercicio, y para las leyes se requiere menos. Entonces es el texto más difícil de modificar. Eso es lo que va a decir el abogado. Y entonces en ese texto difícil de modificar hay cosas como: Chile es una república democrática, las personas nacen libres e iguales en dignidad de derecho, para ser fiscal regional se necesitan 5 años de título de abogado. O sea, cosas que parecen importantes y cosas que parecen harto menos importantes. Todas son igualmente constitucionales porque todas aparecen en ese texto difícil de modificar. Si la Constitución es un texto difícil de modificar, quien dice necesitamos una nueva Constitución, pero yo no tengo idea qué es lo que dice el texto, está diciendo algo que no tiene que ver. Es verdad. Pero es bien absurdo pensar que el 60 o el 70% de los ciudadanos encuestados que dicen que se necesita una Constitución están diciendo que necesitamos un nuevo texto. No es un nuevo texto. La pregunta es: ¿qué es lo que significa esa demanda ciudadana por nueva Constitución? No significa lo que el abogado entiende que significa. No significa una nueva norma jurídica que cambie la norma sobre los fiscales y otras cosas así que están en el texto. Lo que yo creo que significa esa demanda es: necesitamos una nueva política. Hay un problema con la política chilena. No, la política chilena es una política que hace que ella esté entregada a algo que ahora, no siempre, ahora. Y cuando digo ahora no quiero decir esta semana, quiero decir estos años, esta década. La política chilena es algo que ahora está entregada a una clase. Hay que tomarse en serio el lenguaje que ocupa, que surge espontáneamente para hablar de nuestros problemas. Que sea una clase, la de los políticos, la clase política quiere decir que ellos, distinguidos de nosotros, los ciudadanos, ellos tienen intereses de clase y que actúan en defensa de sus intereses de clase, que no son los nuestros. ¿Quién habría dicho en 1967 que Carlos Altamirano y Francisco Bunde eran parte de una clase política, que tenían intereses de clase? No se habría dicho. Está bien, algunos académicos habrían dicho que bueno, que los políticos, está bien, pero políticamente eso habría sido absurdo. Pero hoy día no solo no es absurdo, es perfectamente razonable. El punto es porque cuando digamos, la demanda por nueva Constitución no es una demanda por un nuevo texto, es una demanda por una nueva política. Y entonces, la Constitución, como usa la expresión el ciudadano que demanda una nueva Constitución, es algo distinto de lo que entiende el abogado. Porque la Constitución, en este sentido que yo llamaría político, que es el sentido más importante, no es un texto, es una decisión fundamental sobre la forma y el modo de ejercicio del poder. Sobre qué es lo que el poder puede hacer y cómo lo hace. El poder político. ¿Qué es lo que puede hacer la política? ¿Cómo se ejerce el poder político? Que es el poder del pueblo. Otra palabra que también, una palabra que, como ya le he dicho, ha desaparecido en nuestro lenguaje político. No se puede hablar del pueblo. Uno habla con cierta incomodidad del pueblo. Hay que hablar de la gente. La Constitución, entonces, es una decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio. Una nueva Constitución es una nueva decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio. Una nueva Constitución no es
es un texto. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque la discusión entera ha estado atravesada por la superimposición sobre la demanda de nueva constitución de este concepto que para estos efectos, no para otros, pero para estos efectos es absurdo de constitución. Entonces, a la demanda política de nueva constitución se le superimpone este concepto. Entonces se dice, la demanda es por un nuevo texto. Pero es que el texto ha cambiado tanto. Desde 1980 hasta ahora se han hecho tantas reformas que han cambiado tanto el texto que ya en realidad no es la misma constitución. O sea, ya no vivimos bajo la constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque el texto ha cambiado mucho. Han cambiado tantos artículos, han cambiado tantas palabras. Todo eso es verdad. ¿No? Como la constitución, en esta tesis que se le superimpone a la demanda real. Como la constitución es un texto, bueno, ¿qué quiere decir nueva constitución? Bueno, nueva constitución quiere decir un nuevo texto, en esta distorsión, ¿no? ¿Y qué es un nuevo texto? Bueno, un nuevo texto no necesita ser un texto en que cada palabra sea distinto. Un nuevo texto es un texto que es suficientemente distinto que el antiguo, nos dicen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir suficientemente distinto? Bueno, ¿cuán distinto es suficientemente distinto? Bueno, nadie va a salir a la calle peleando por un poquito más de suficientemente, ¿no? Entonces, si la Constitución es un texto y un nuevo texto es un texto suficientemente distinto al antiguo, entonces la distinción entre una reforma constitucional, el texto antiguo modificado, y una nueva Constitución, bueno, es una distinción que no es demasiado importante. Depende de cómo hablemos. La misma diferencia, algunos la van a describir diciendo es un nuevo texto porque es suficientemente distinto, y otros la van a describir diciendo es el mismo texto antiguo modificado. Y si uno pregunta, pero verdaderamente, ¿cuál de estas dos es la verdad? La respuesta es, no importa mucho. Pero claro, si la Constitución es una decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio, entonces nadie puede venir a decirme que una nueva Constitución, una nueva decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio, es más o menos lo mismo, es solo una cuestión de palabras que se diferencia de una modificación a la decisión fundamental actual. Ahí las dos cosas son total y completamente distintas. Entonces hay que tener cuidado. La demanda por nueva constitución no puede ser secuestrada en su significado por los términos del abogado, que sirven para las preocupaciones del abogado, para que los estudiantes den su examen de derecho constitucional, para todo eso, sirven, pero no sirven para entender el problema constitucional. El problema constitucional es un problema no acerca del texto, es un problema acerca del poder, y el poder está constituido, en las palabras, constituido por la Constitución. La Constitución constituye el poder. Entonces aquí, llegado a este punto, uno ya tiene estos dos conceptos de Constitución. Uno de los cuales es el que nos interesa, y el otro es el que lo único que hace es distorsionar y dificultar la discusión de lo que nos interesa. Nuestra pregunta tiene que ser, ¿cuál es la Constitución bajo la cual vivimos? ¿Y por qué es necesaria una nueva? Ahora ya sabemos por lo que estamos preguntando, ya estamos preguntando por textos. Entonces no olvidémonos de los textos, ya, con todas las veces que ha sido modificado el texto y todas las reformas del texto, etc. Porque lo que yo diría aquí es, a pesar de todo lo que ha sido modificado del texto, la Constitución, yo voy a usar en lo que sigue la Constitución en el sentido político, como la decisión fundamental, etc. La Constitución no ha sido modificada. Es decir, el texto ha sido modificada innumerables veces. De hecho, lo probable es que sea el texto más modificado de la historia del derecho chileno. No estoy seguro, no he hecho la suma exacta, pero no me extrañaría. Debe ser, si no, entre los textos legales más modificados de la historia del derecho chileno. Por mucho que haya sido modificado el texto, la Constitución no ha variado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la Constitución? La respuesta siempre fue explícita. La Constitución, la decisión fundamental sobre el poder y su modo de ejercicio, es una decisión neutralizadora. De lo que se trata es de neutralizar el poder para que el poder político no sea un modo a través del cual los ciudadanos podamos cambiar el modelo político y económico de la dictadura. Si a alguien le quedaba alguna duda, podemos aprovechar la última espléndida clase de educación cívica que nos ha dado el Tribunal Constitucional. La Constitución existe para, entre otras cosas, para que no pueda haber titularidad civil. Pueden haber otras reformas, está bien, se pueden cambiar muchas cosas. No es que no se pueda cambiar nada, se pueden cambiar muchas cosas. No se puede cambiar lo que es fundamental. No se puede
puede cambiar lo que define al mundo. Entonces, el plan laboral, entre otras cosas, está definido por que no haya titularidad. La titularidad sindical impugna el plan laboral. Otras cosas se pueden hacer. Por supuesto, se puede flexibilizar, eso sí se puede. Todo lo que se puede. Entonces, la constitución bajo la cual vivimos es una constitución de neutralización. La decisión fundamental en la cual la constitución de 1980 consiste es neutralizar. ¿Neutralizar para qué? Para proteger un modelo que ellos sabían que no era susceptible de soportar la exigencia de legitimación democrática. Ellos sabían eso. Entonces era su oportunidad. Y la pregunta para ellos es qué va a pasar con esto una vez que se acabe la dictadura y la constitución de 1980 fuera. Todo está tan claro, es tan obvio. La pregunta es cómo se nos olvidó en el camino. Cómo se les olvidó. Hay un problema aquí. Uno no puede neutralizar selectivamente. Porque la finalidad de la neutralización era proteger